Sí, Pues vamos a dar inicio a este primer tema, propiedades de los fluidos, es el tema 1, hidrostática, subtema 1.1, propiedades de los fluidos. Bueno, primeramente, pues iniciaremos por definir qué es un fluido. Y su definición la podemos hacer en función de sus características o en función de ejemplos, para que quede más claro. Entonces, en función de sus características, son todos aquellos que adquieren la forma del recipiente que los contiene y no se resisten a fuerzas externas, por eso fluyen y por eso se les conoce como fluidos. Y como ejemplos tenemos a los gases y a los líquidos. Entonces, todo gas, todo líquido es un fluido. Evidentemente en nuestra clase nosotros trataremos sobre los líquidos, diferentes líquidos, pero de manera específica y principal al agua, ¿verdad? Eso como ingenieros civiles de manera específica, aunque también haremos ejemplos, ejercicios con alcohol, mercurio, aceite, acetonas, etcétera, ¿verdad? Nuestro punto final o la forma en la que más nos enfocaremos será el agua. Entonces, bueno, esta como una definición simple, ¿verdad? De lo que es un fluido. Ahora, las fuerzas internas en los fluidos. Bueno, podemos clasificarlas en diferentes aspectos, pero algunas relacionadas con la presión o relacionadas o debidas a la viscosidad. Estas fuerzas que interactúan o que tienen que ver con los fluidos, pero son fuerzas internas, bueno, se relacionan en estos dos aspectos. Entonces, las relacionadas con la presión es una consecuencia natural de la fluidez, que no es más que la propiedad de los fluidos de ponerse en movimiento por la acción de una fuerza. Eso es fluidez, ¿verdad? Y las debidas a la viscosidad son todas aquellas resistencias provocadas por la fricción entre las diferentes capas de un fluido que está en movimiento. Es decir, esta viscosidad, si el fluido está en reposo, pues no es influyente. Es influyente cuando el fluido está en movimiento. Imaginemos este fluido como conformado por varias laminitas, pues el roce entre esas laminitas y esa oposición que una laminita de fluido ejerce sobre otro, es lo que conocemos como viscosidad. Dentro de los fluidos, más adelante vamos a ver una clasificación en diferentes aspectos, de acuerdo al tipo de flujo, ¿verdad? Pero de manera ahorita, para iniciar, podemos mencionar que un fluido ideal es aquel cuya viscosidad es tan pequeña que puede despreciarse. Y entre ellos, bueno, entra el agua. El agua lo podemos considerar un fluido ideal porque su viscosidad es muy pequeña, ¿verdad? Y lo que les aclaraba, lo que les mencionaba, cuando están en reposo, los fluidos se comportan de manera similar, tanto los ideales como los viscosos. Así es que si no es un fluido viscoso, es un fluido ideal. Y por ejemplo, a ver, denme ejemplos de fluidos viscosos. La miel, ¿puede ser? La miel, por ejemplo. El aceite. El aceite. ¿Qué características tendrían esos fluidos respecto al agua, por ejemplo? Cuando escurren, por ejemplo, ¿cómo se ven? Que avanzan a una menor velocidad, ¿no? Exactamente. Es una forma de observar que ese fluido es viscoso, ¿verdad? Porque su avance es de menor velocidad, porque su fricción, su rozamiento entre sus capas internas provoca que se alente, digamos, ¿verdad? Al momento de fluir. Muy bien. Ahora, dentro de las fuerzas externas que
aquí se considerarán como importante, digamos, la más importante es el peso, ¿verdad? Y esta para los gases, pues es tan pequeñito el peso de un gas que incluso llega a despreciarse. Una de las propiedades de los fluidos, ya empezamos a hablar aquí de sus propiedades adicionales a la que ya mencionamos, bueno, es la compresibilidad. Y la compresibilidad no es más que la manifestación que un fluido tiene en su cambio de volumen cuando experimenta un cambio de presión. Entonces, sabemos nosotros por nuestra experiencia si tenemos un globo, ¿verdad? Este globo lo sometemos a una presión de tal forma que queremos achicarlo, por usar esta palabra, ¿verdad? Queremos reducir su volumen, entonces podemos lograrlo, podemos lograrlo. ¿Por qué? Porque el gas es compresible, tiene una alta compresibilidad, ¿verdad? Entonces lo podemos, digamos, reducir en volumen. O también, pues a la inversa, ¿verdad? Si yo alimento un globito con gas, pues este globo se va expandiendo, ¿verdad? Porque las moléculas de este fluido, este gas, pues quedan tan separadas que ocupan todo el recipiente, ¿verdad? Y además, bueno, por efecto de esta presión interna que se esté generando en este recipiente, en este caso un globo, ¿verdad? Entonces hay un cambio de volumen. Eso me habla de que ese fluido es compresible. ¿Qué sucede con los líquidos a diferencia de los gases? Bueno, el líquido se considera como casi incompresible y para nuestros casos, ya lo veremos más adelante, para nuestro caso, en el trabajo que estaremos realizando, en las actividades y los ejercicios, consideraremos a los líquidos como incompresibles. Es una determinación que nos facilita toda esta parte de los cálculos, ¿verdad? El considerar que los líquidos son Profe, incompresibles. Entonces, por ejemplo, cuando yo en una prensa hidráulica someto a un líquido a una presión, entonces como no es compresible, teóricamente, de igual manera, considero teóricamente que se transmite toda esta presión sobre todo el fluido y desemboca, digamos, en otro sitio. profesor, ¿Sí me habla? Ah, desemboca en otro sitio, por ejemplo, hablamos de una prensa en otro émbolo que sería la misma que yo apliqué en un primer émbolo. Entonces, ¿por qué? Porque estoy considerando que no se comprime. Eso de manera teórica. De manera práctica sabemos que son casi incompresibles, es decir, sí tienen cierto grado de compresibilidad. Y bueno, dentro de, hablando desde el aspecto de su volumen, el gas ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene y el líquido no necesariamente, ¿verdad? Pero sí toma la forma del recipiente que lo contiene. Si yo lleno un vaso a la mitad, no ocupa todo el vaso, pero sí toma la forma del vaso. Entonces, y evidentemente va a tomar el volumen que represente el volumen del líquido. Hay una pregunta en el chat, dice que no me escuchan. Sí, estoy hablando. Sí, estoy hablando. No sé si... Sí, profe, yo sí lo escucho. Ajá, me imagino, Se escucha, no estás con internet, de hecho. Héctor, si checas del lado, si le das clic a tu pantallita, vas a ver por ahí unos audífonos seguramente. Dale clic y ponle la opción de hacer uso de internet, algo así, como medio para escuchar. Entonces, me imagino que ha de ser una situación de esas. Bueno, continuamos. Otra de las propiedades, bueno, es la densidad. A esta propiedad también se le conoce como masa volumétrica. Y su nombre lo indica el por qué, ¿verdad? Porque se determina
por el cociente, la división entre la masa y el volumen de una sustancia. Entonces, si yo divido la masa de una sustancia entre su volumen, lo que obtengo es la masa volumétrica, o mejor conocida como densidad. A ver, ahora, ¿es lo mismo masa que peso? Pregunto. No, ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Creo que la masa es lo que conforma, ¿no? Al cuerpo y el peso, pues, es lo que pesa. Bueno, sí, pero a ver, hay una diferencia. La masa es invariable, es efectivamente eso que conforma. ¿Ah? Todos tenemos la misma masa aquí en China, en la Luna, pero no todos tenemos el mismo peso aquí y en la Luna. ¿Ah? No tenemos el mismo peso. ¿Por ¿El qué? peso no es la densidad, profe? ¿Mandé? ¿El peso no es la densidad? No, son diferentes. El peso es la masa multiplicada por la gravedad. la Y por gravedad. eso, un peso que yo tengo aquí en la Tierra va a ser diferente a un peso que yo tenga en la Luna. La masa es lo que ocupa, ¿no? En el espacio un cuerpo, ¿no? ¿Ok? Muy bien. El peso, pues como lo dijo usted, depende de la fuerza, de otras fuerzas que involucren, ¿no? En ella, como la atracción de la Tierra o la Luna, ¿no? Exactamente. Entonces, el peso no es más que una masa afectada por una gravedad. De hecho, la forma para calcular el peso de una sustancia es multiplicar su masa por su gravedad, por la gravedad del sitio, ¿verdad? Entonces, la masa, digamos, es invariable. Es la misma cantidad aquí y en la Luna. ¿Estamos de acuerdo? Si la medimos aquí en la Luna es invariable. Pero el peso no. El peso sí varía. ¿Verdad? Yo aquí voy a pesar, por ejemplo, si mi masa son 70 kilogramos por 10, metros por segundo al cuadrado en lugar de 981, para hacerlo rápido, 70 por 10 voy a tener un peso aquí de 700 newtons, pero en la Luna va a ser mucho menor, ¿verdad? Mucho menor. Entonces, ¿por qué? Porque la gravedad es menor a 10. ¿Estamos de acuerdo? Es como, bueno, ya lo veremos más adelante. No es lo mismo, pero es como este efecto que tiene cuando uno se mete a una alberca, ¿va? No es lo mismo, aclaro, porque eso tiene que ver con otro concepto que vamos a ver más adelante, que es empuje. Pero, ¿cómo se siente uno ahí adentro? Como más livianito, o incluso si metes un objeto que en tierra sientes un efecto determinado, cuando lo metes al agua, lo sientes más livianito, ¿verdad? Sería un efecto muy similar en la Luna. Ajá. O por ¿verdad? ejemplo, si metes tú una roca o una bola de boliche, siente más pesado, ¿no? Así, se sentiría más ligero en el agua que afuera Ajá. del agua. ¿Estamos de acuerdo? Ajá, no, sí. Porque tú ahí ya tienes un empuje que te ayuda. Que sería como... Es la presión del agua, ¿no? Tiene que ver, tiene que ver. Es un empuje, lo vamos a ver con principio de Arquímedes más adelante, pero es como un contrarrestar la fuerza de la gravedad. Entonces estás contrarrestando su peso, es como si contrarrestaras la fuerza de la gravedad, como si tuvieras una gravedad menor. Por eso digo que es muy similar, pero no es lo mismo. Pero podemos entender ese efecto, ¿verdad? Ese efecto de una menor gravedad. Por eso vemos un astronauta, ¿verdad? Vimos las imágenes cuando el hombre llegó a la luna, cómo es que brincaba y era como un flotar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su peso era menor, ¿verdad? Era menor. Y bueno, esta densidad, cuando estemos trabajando, la vamos a identificar con la letra griega Rho. Y es como una P, ¿verdad? Como aquí observamos, una P así un poco esterilizada. Y su fórmula, evidentemente, es Rho igual a masa entre volumen. Y evidentemente, sus unidades quedarán determinadas por este cociente de masa entre volumen. Una masa, lo vamos a ver en los diferentes sistemas, ¿verdad? Pero al menos en el sistema internacional, la masa la medimos en kilogramos y el volumen en metros cúbicos. Por eso la densidad queda como kilogramos por metro cúbico. A veces
como ingenieros civiles, y esto lo vamos a mencionar así, usamos peso volumétrico con las mismas unidades de masa, ¿verdad? De densidad. Y lo vamos a ver, hay un arrastre ahí que traemos, ¿verdad? Usamos densidad, peso volumétrico, como cosas, como que es la misma cosa. Y les voy a decir que sí y no más adelante, ¿verdad? Pero, bueno, ya lo estaremos abordando esa parte. De momento, entonces, fíjense, para que ya empiecen a investigar, dentro de la actividad que yo les mencioné, la actividad A, tenemos que es una actividad adicional. Vamos a trabajar, entonces, van a investigar el alfabeto griego en minúsculas y mayúsculas y los sistemas de unidades que hay. Sistema ¿Qué vamos a internacional. investigar, profe? Perdón. Al final se los comento ahorita nada más, es el alfabeto griego, tanto sus letras mayúsculas como minúsculas, una tablita y su nombre, letras mayúsculas, letras minúsculas, y los sistemas para medición que más comunes, ¿no? Que sería el sistema internacional, el sistema inglés, el sistema MKS y el CGS, ¿verdad? Que son los más comunes. Ya más adelante viene en esta presentación cada uno de los sistemas que van a investigar. Bueno, la masa, ¿cómo la medimos? En kilogramos y el volumen en metros cúbicos o sus equivalentes en otro sistema. Aclaro, esto es el sistema internacional, ¿verdad? El SI. En los líquidos la densidad es generalmente constante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se considera incompresible, pero no así en los gases. No así en los gases. Entonces, imagínense, a ver, un pastelito bien esponjoso, ¿verdad? Un pastelito en forma de un tabiquito, imagínenselo así, en forma de un tabique, y de repente ese pastel pues tiene un volumen, vamos a poner que es 1 litro, ¿verdad? Y tiene una masa determinada. ¿Qué sucede si yo ese pastel esponjoso lo comprimo así, de tal forma que ocupe la mitad de su volumen? ¿Qué sucedió con ese pastel? ¿Se deforma? Se deforma, ajá. Muy bien. ¿Qué más? Pero Se deforma, profe, pero sigue manteniendo su mismo peso, ¿no? Exacto. Sigue manteniendo su misma masa y en consecuencia su mismo peso, ¿ok? Pero su volumen ya cambió. Entonces, ¿qué sucede ahora con su densidad? Entonces, su masa era, vamos a poner así para trabajar fácil, su masa era 1 kilogramo y su volumen era 1 litro. ¿Cuál era su densidad? 1 entre 1. ¿Cuánto da? 1. ¿Qué unidades son? Kilogramos por litro o kilogramos sobre litro. O dijeran los españoles, kilogramo partido litro. ¿verdad? O sea, la rayita de división la usa como partido. ¿eh? La menciona así. Entonces, sería 1 kilogramo por litro. Pero, ¿qué sucede si este volumen se reduce a la mitad? Entonces ya sería 1 entre 1 medio. ¿Y eso cuánto me da? a 2, ¿no? 2. Así es que su densidad ahora va a ser de 2 kilogramos por litro. ¿Por qué? Vamos a ver, aquí voy a intentar a ver si me permite, o si no, aquí lo voy a hacer. Voy a agregar una página. Entonces me estoy imaginando yo aquí un pastelito, ¿verdad? Así en forma de tabique. Vamos a poner que está en un molde, el molde es ese rojo, ¿verdad? Y primero ocupaba todo el molde, así. Bueno, ahí quedó un poco rarón. Voy a hacer esto último. Ahí está, ¿verdad?
Y primero ocupaba la mitad, perdón, totalmente, ¿verdad? Pero ahora lo reduzco a la mitad. Entonces, ahora el pan queda en este espacio, ¿verdad? En este espacio queda el pan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué su densidad ahora es el doble? Porque si yo aquí le agrego otro pan similar a este, entonces voy a tener una masa aquí de 1 kilogramo y otra masa aquí abajo de 1 kilogramo. Entonces ahora ya tengo 2 kilogramos en el mismo volumen que tenía originalmente. Tengo 2 kilogramos en 1 litro, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? O lo que es lo mismo, la densidad la calculamos, masa entre volumen. La masa era 1 kilogramo, lo comprimí a la mitad, 1/2 de litro, y me da una masa. Cuando hago aquí sándwich, extremo con extremo, pan con pan, medio con medio, ¿verdad? Me da 2 kilogramos por litro. ¿Qué es lo que estaría viendo aquí físicamente, verdad? Como ya está comprimido, pues nada más ocupa medio litro, le aviento otro comprimido de medio litro, pues ya voy a tener 2 kilogramos porque no varió su masa, sí varió su volumen. Entonces, ¿qué sucede cuando, si no variara su masa, pues su densidad se mantiene constante? Pero ¿qué sucede con un gas, que es lo que aquí menciono? Pues un gas puede funcionar como ese panqué, ¿verdad? Lo puedo comprimir y entonces sí hacer variar su densidad. Ya sea para incrementarla o reducirla, porque un gas puede estar en un volumen determinado, ¿verdad? Puede estar en un volumen determinado, aquí, y de repente este volumen está confinado y le quito el confinamiento y entonces se hace más grande. Entonces, ahora la densidad del gas es más pequeña porque se incrementó el volumen, entonces voy a dividir por una cantidad mayor. ¿Estamos de acuerdo? Que la que tenía originalmente. Entonces, imagínense por ahí un globo que está dentro de una esfera, ¿no? De hierro, ahí está confinado. Le quito el huevo Kinder, esa esfera, ¿no? Y de repente el globo se expande. Entonces se redujo su densidad al expandirse que la que tenía originalmente. ¿Sí quedó claro esta parte? Sí, profe. Muy bien. Entonces, continuamos. Pero la densidad sí se puede ver afectada en los líquidos por efecto de su temperatura, ¿verdad? Y esta afectación es de manera inversa. Es decir, a mayor temperatura que observo, a mayor temperatura, la densidad va cayendo, ¿verdad? Aquí observo. Por ejemplo, esta es la densidad del agua a una presión de 1.013 milibars. Entonces, a 0 grados, teóricamente es 1000, ¿verdad? Pero si voy incrementando la temperatura de esa agua, cuando llego a 100 grados, pues ya nada más es su densidad de menos de 960. Entre 950 y 960. Ahí sí se ve afectado. ¿Por qué razón? Porque evidentemente, vamos a entender esta parte. Pues en 0 el agua se congela, ¿no? Muy bien. ¿Y qué sucede en 100? Es como Se gas, evapora. ¿no? El agua se está evaporando, ¿no? Es cuando está evaporando, ¿no, profe? ¿Vale? Pues es cuando se empieza a evaporar. Muy bien, ¿verdad? Entonces, están más separadas sus moléculas. ¿Qué sucede? Que entonces va a ocupar un mayor volumen a una misma masa y por eso su densidad, al ser mayor el volumen, aquí al ser mayor el de abajo, si yo divido entre una cantidad más grande, pues la densidad me va a dar más pequeña, ¿verdad? Entonces es lo que pasa con los corchos, por ejemplo. Un corcho tiene menor densidad porque están muy separadas
sus moléculas. Entonces ocupa, o por ejemplo, una esponja tiene muchos orificios, ¿verdad? Esa esponjita ocupa un mayor volumen a una masa determinada, ¿verdad? Entonces, al ser mayor el volumen, su densidad es menor. Y su densidad es menor, si resulta ser menor que la del agua, pues flota. Si es mayor, se sumerge. Si es igual, permanece ahí de manera constante, ¿verdad? Ya lo veremos más adelante. Pero lo que quiero que capten de esta parte es que el líquido sí puede sufrir una modificación en su densidad siempre y cuando haya un cambio de temperatura. Pero los ejercicios que nosotros haremos, y ya lo veremos más adelante, hay este acuerdo, ¿verdad? Que un fluido que entra, por ejemplo, en una tubería, conserva la misma temperatura que cuando sale. Aunque sabemos que por cuestiones de fricción con la tubería puede tener una ligera cambio de temperatura. Sabemos que todo cuerpo al friccionarse se calienta, ¿verdad? Eso nos lo dice nuestra experiencia. Me froto yo mi mano, pues caliento, ¿verdad? Mis manos. No sé, froto cualquier, no sé, por ejemplo, un objeto, una maderita con un objeto metálico, pues a la postre incluso se empieza a carbonizar, ¿verdad? Esa área. Entonces, pero para nuestros ejercicios consideraremos nosotros de manera teórica que no hay un cambio en la temperatura. Otra de las propiedades de los fluidos, muy similar a la densidad, y que a veces como ingenieros civiles confundimos y lo usamos la densidad como peso específico, pero de manera correcta, el peso específico es diferente, ¿verdad? El peso específico tiene que ver por el cociente, o se determina por el cociente que hay entre el peso y el volumen de una sustancia. El peso y el volumen de una sustancia. Ahora es el peso, no es la masa, ¿verdad? Así es que el peso específico sí va a ser una cantidad que varíe de lugar en lugar. No es el mismo peso específico aquí que en la luna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque depende del peso de la sustancia. Teóricamente, nosotros consideramos el mismo peso específico aquí y en China, teóricamente, pero realmente no es el mismo, porque la gravedad que nosotros usamos es un promedio, ¿verdad? De todas las gravedades calculadas en diferentes sitios, pero la gravedad varía de lugar en lugar. De hecho, la gravedad que hay en Acapulco no es la misma que se calcula en Ciudad de México, pero en promedio... Por el nivel del mar, ¿no? ¿Ande? Por el relieve, ¿no? Por el nivel del mar. Así es. Ya lo veremos más adelante. En cada sitio se puede calcular un valor de gravedad diferente, pero nosotros usamos en promedio 9.81, ¿verdad? 9.80 y más cositas. Lo cerramos en 9.81. Por eso no pasa nada cuando para simplificar cálculos podamos usar una gravedad de 10. No pasa nada. O sea, finalmente la gravedad depende del lugar y no la tienes de manera exacta. Entonces, para fines prácticos, yo puedo usar una gravedad de 10. Claro, no la podría usar la NASA para sus cálculos, ¿verdad? O cuando ya nosotros requerimos cálculos más precisos, ¿no? Pero para los cálculos ingenieriles que realizamos, no pasa nada si usamos 981 o si usamos 10. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, cuando no se les aclare qué valor usar, pues usen 10 o 981 sin ningún problema. Y si se les aclara que tienen que usar 981, bueno, pues tendrían que usar ese valor porque los resultados, por ejemplo, de un examen, estarían dados en función de ese valor, ¿verdad? Y no de 10. Entonces, sería lo único, ¿no? O estarían en función de una gravedad de 10 y no de 981. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no hay mayor problema, no hay mayor chiste el valor que usemos. Pero, regresamos a esto, el peso volumétrico, entonces, también conocido o más comúnmente conocido como peso específico, se calcula, aquí vemos la fórmula, como el peso entre el volumen. Y en consecuencia, pues podemos definirlo como
la densidad por la gravedad, ¿verdad? Aquí lo voy a hacer. Si el peso específico es igual a un peso entre un volumen, pero el peso lo calculo como una masa por una gravedad entre un volumen, pues yo aquí tengo que masa entre volumen, ¿qué me da? Me da densidad.